Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar de cómo ayudar a mis hijos o hijas en el proceso de separación. Mi nombre es Judith Ali Rojas Arismendi. Soy perito del Poder Judicial del Estado de México. Tengo 15 años laborando para esta institución y a lo largo de ese tiempo he tenido el privilegio de trabajar con más de 4,000 familias, lo que me ha permitido entrevistar a más de 6,000 niños que están en esta situación de separación de sus padres. Y hoy quiero compartir contigo esta experiencia desde todo lo que me han platicado de qué piensan, qué sienten, cuáles son sus temores, cuáles son las conductas que he encontrado que los afectan, que los papás llegamos a hacer de una manera a veces no consciente y no sabemos el impacto que tiene esto a la conducta y a su desarrollo psicológico. Primero que nada te voy a hablar del proceso de separación. El proceso de separación implica, por supuesto, dolor, angustia, pérdida, forma parte de un duelo. Es importante preguntarnos en qué parte del duelo estamos en un proceso de separación. Voy a darte las fases de manera muy general porque el tema no es tanto el proceso de duelo, sino cómo nos afecta como familia este proceso de separación. Pues obviamente hay un choque y un impacto, hay esa decisión de separarse de los padres, hay una negación pensando que tal vez hubiera hecho tal o cual situación o no, no nos vamos a separar, esto es un proceso que va a pasar, es pasajero. Después pasamos al proceso de la ira. Aquí me voy a detener un poco porque en este proceso de la ira es donde podemos ser como papás más dañinos hacia nuestros hijos y hijas. ¿Por qué? Lo que hacemos es estar actuando desde el dolor, desde el enojo, desde el coraje, desde esta emoción que puede ser muy negativa y que no nos permite muchas veces pensar con claridad nuestras acciones, permitiendo que hagamos situaciones o conductas no muy favorables que tampoco van a ayudar a nuestros hijos, que los lastiman, que los pueden marcar emocionalmente. Después de la ira, pues viene este periodo de depresión, después la integración a esta situación, la integramos a nuestra vida, ya dejó de sentir, dejamos de sentir ese coraje, dejamos de sentir ese dolor, ya podemos integrarlo, ya podemos estar conscientes de esta separación y finalmente la transformamos en algo positivo, algo que nos beneficia, algo que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos como persona. Pero papá, mamá, tu hijo pasa también por el proceso de duelo. También tiene estas emociones revueltas, también tiene estas inquietudes de qué va a pasar, sobre todo porque es una decisión que él no tomó. Es una decisión con la que, por supuesto, no puede estar de acuerdo, que no sabe qué pasa. Entonces, aparte del proceso de duelo, pues está la incertidumbre, está ver a papá y a mamá afectados, el verlos pelear. Entonces, los impactos emocionales que tienen en nuestros hijos e hijas, pues es todavía, aparte del duelo, otras implicaciones más de incertidumbre. Es importante entender que, bueno, podemos hacer acciones antes, durante y posterior al divorcio que pueden beneficiar a nuestros hijos. En el proceso de antes de la separación, es muy importante hablar con ellos y darles información. Esto no quiere decir que le vamos a contar santo y seña de por qué nos estamos separando, de que si encontramos fotos, mostrarles algún material, si hay una infidelidad, no, la regla básica es no dramatizar, darle información solo necesaria. Es muy importante, si se puede, que ambos papás de manera conjunta se sienten con sus hijos a hablar de la situación, papá y mamá al mismo tiempo es lo ideal, que se sentaran a platicar con ellos, a decirles que tienen pensado separarse, a explicarles que aunque ellos dejen de ser pareja, no van a dejar de ser padres y que van a contar con sus papás, que no los van a abandonar y que no es un punto fundamental. Y este es un punto clave que hay que grabárnoslos en la cabeza, es tú no eres el culpable de esta situación, es una situación de adultos,
Es algo que queremos compartirte porque eres una parte fundamental de esta familia y es una decisión que pues es importante también para el niño. Muchas veces tendemos a intentar esconder como por intentando proteger a los niños. Sin embargo, los niños se dan perfectamente cuenta de que algo está pasando en la casa, pueden sentir el dolor, el enojo, incluso pueden estar presentes en las discusiones. Entonces, el quererles esconder la información, el querer minimizarla o no hablarla con claridad, permite que ellos, con su imaginación, o de acuerdo a su nivel cognitivo, pues intenten compensar esa información que no tienen, pensando que ellos tienen la culpa, pensando que ellos pueden hacer que ustedes, papás, puedan regresar. Permite que ellos a través de información falsa o fantasía intenten contar esa parte de la historia del por qué se van a separar, de qué va a pasar, porque la incertidumbre es dónde vamos a vivir, vamos a ir a la misma escuela, dónde va a vivir mi papá o mi mamá que se va de casa, está bien, come, duerme, cómo puedo ayudarlo, o también hay mucho enojo de tomar como partido con alguno de los padres. Y entonces si ambos papás se sientan en un lugar tranquilo, no desde una posición de dolor, ¿se acuerda que hablamos un poquito del proceso de duelo? Si estoy muy enojada, muy enojada, y yo me siento a hablar con mis hijos, pues obviamente ese dolor y ese enojo va a salir. Eso es una plática que hay que preparar, una plática que hay que resolver las dudas del niño, hablarle con sinceridad, sin dar información que pueda lastimar. En el proceso durante la separación, también es importante tener una guía muy importante y es no implicar al niño bajo ninguna situación. Es decir, el niño no tiene por qué saber cosas legales, no hay por qué leerle las demandas, no hay por qué decir, mira, tu papá contestó esto y que si tu madrina va a venir de testigo. O sea, el niño no debe tener esta información porque en su proceso cognitivo no tiene este marco de referencia. Entonces él puede incluso empezar a rechazar a su familia materna o paterna, según sea el caso, y lastimarlo mucho psicológicamente. Más adelante vamos a hablar de todas las implicaciones que hay, pero el que estar muy consciente que durante el proceso de separación al niño no se le debe dar información legal, no se le debe utilizar para que vaya y dé informes al otro papá, porque yo no quiero hablar con él. Entonces mando a mi hijo, ve y dile a tu papá tal cosa, o ve y dile que su pensión no alcanza, o este tipo de tomar al niño de mensajero, o que sea la vía de comunicación entre ambos, pues es un proceso que no le corresponde y que lo afecta muchísimo emocionalmente, y esta afectación se puede ver reflejada en su sociabilidad, en su rendimiento escolar, incluso de forma física, enfermarse, ser un niño depresivo, tener regresiones y más reacciones que podemos encontrar en nuestros hijos, de los que más adelante voy a hablar. Y posterior, después de la separación, es importantísimo comprender como papás, nuestro papel fundamental es no permitir que se pierda la relación con el padre no custodio de nuestros hijos, hijas y adolescentes, porque es fundamental que esta relación continúe, porque esta relación en ambientes libres de tensión, de convivencias, va a hacer que el niño se adapte más fácilmente y que el niño o niña no se sienta abandonado, no sienta un impacto todavía mayor de pérdida, de abandono, si pierde esta relación tan importante con ese pilar de su vida, con esa persona que ama tanto y que tú elegiste para que fuera el papá o la mamá de tu hijo y que ahora, si las cosas no funcionaron como tú esperabas, pues un niño no tiene la culpa de eso y pues por su cuerpo corre la sangre de su papá, sus costumbres, sus gestos, también el amor de la familia en no custodia es importante, que no se pierda la relación con sus primos, con sus abuelitos, con todas esas personas
que ha formado parte de su mundo y que ahora este mundo que tiene que sufrir esta transformación, pues no tenga todavía más pérdidas, no solo pierde al papá, pierde a los abuelitos, pierde a los primos, pierde las fiestas, se pierde de toda pues esta parte social de su vida y de pertenencia a su grupo familiar, que también podemos estar, por eso les decía que es tan importante cuestionarnos en qué parte de mi proceso de duelo voy. Porque si yo estoy actuando desde el enojo, desde la ira, desde querer destruir, me dolió tanto el separarme, bueno, pues yo voy a proteger a mi hijo y entonces voy a aislarlo de esa familia que me lastimó, pero finalmente es la familia de tu hijo, hija o adolescente, y que sí, por supuesto, el que si nosotros lo aislamos, pues va a ser para él aumentar sus pérdidas. Es muy importante, papá, mamá, nadie nos prepara hay muchos rituales y cosas y costumbres para casarnos y para formar una familia, y es júbilo, pero difícilmente nos preparan para separarnos, para, eh, para transformar el amor desde otra posición, para entender que una pareja puede dejar de amarse, pero pueden ser excelentes padres y que eso va a garantizar el futuro y el desarrollo psicológico de mi hijo, evitando que tenga en su vida adulta problemas para relacionarse, que no vaya por el quinto divorcio, porque no sea agresivo o porque no tenga a lo mejor desarrolle vicios o una sexualidad precoz. Por eso es fundamental entender y tratarnos psicológicamente, buscar ayuda profesional con especialistas en psicología, con procesos terapéuticos muy serios que vayan primero a trabajar tu duelo, ayudarlos como papás también a entender la conducta de nuestros hijos y también a ellos darles el apoyo y todo lo que necesitan para que su desarrollo no se trunque, para que su desarrollo no les genere un trauma, la separación de sus papás. Más adelante vamos a ver estos procesos de cómo el niño va a reaccionar de forma diferente de acuerdo a su edad. Quiero reiterarte que nosotros debemos tener muy claro que esta familia se transforma. Si bien la pareja se rompe, la familia se transforma. Se transforma, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de ser tus padres. Por lo tanto, tenemos que llevar cierta comunicación, tenemos que entender que el otro no va a salir de la vida porque no es la pareja del niño, es su padre, es su madre, es la persona que, te reitero, tú elegiste para amar y para tener un hijo, y ahora es importante no quitársela a nuestro niño, niña o adolescente. Ahora bien, dependiendo de la edad del niño, va a tener diferentes conductas cuando la separación se dé, porque pues no es lo mismo un niño que es un recién nacido a un niño que ya va en la primaria, a un niño que tiene un desarrollo diferente. Por supuesto que el impacto de tener a la persona cerca o no y cómo lo abordemos. Recordemos, reitero, esta parte del duelo, desde el enojo, desde la depresión, desde la negación, desde qué parte estoy. Y bueno, eso va también repercutir y si busco ayuda o no, si estoy avanzando en ese proceso de duelo, cómo voy a afrontar lo que está pasando también con mis hijos. Y bueno, hay muchos libros que se dedican a hacer estas investigaciones de relacionar el proceso cognitivo, cómo se comporta el niño, cómo se da el impacto de la separación y qué posibles conductas podemos encontrar para los niños de cada edad y cómo podemos ayudar a que el niño tenga este proceso de adaptación pues más fácil y de manera menos dolorosa. Pues bien, con este marco de referencia te hablo de que los niños de 0 a 3 años de edad pues tienen que sentirse seguros, empiezan a desarrollar la confianza en sus padres, necesitan amor, afecto,
caricias, cuidados, estímulos para andar, para hablar, para gatear. Necesitan un ambiente de tranquilidad y de orden, de ciertas constancias, de horarios, de este control, de este orden y de que sepan que sus rutinas le van a dar cierta estructura. Pero ¿qué pasa si estos bebés de 0 a 3 años tenían viviendo a su papá y su papá o su mamá tenían, pues formaban parte de esta rutina de bañarlos, a lo mejor de leerles el cuento, de darles un lechita antes de dormir, y de repente se da la separación y el papá que hacía tal o cual actividad ya no está? Pues los niños de esta edad son muy sensibles a los cambios y a los estados emocionales. Muy bien, no pueden platicar contigo, no te pueden ver, pero pueden sentir tu tristeza, pueden sentir tu enojo, pueden sentir tu dolor, son sensibles a los cambios. ¿Qué pasó? Ya no escucho esa voz, ya no tengo ese cariño. Pueden manifestar angustia, teniendo alteraciones del sueño, a lo mejor conductas regresivas, si ya podía gatear, si ya tenía como más independencia, sentarse, a regresarse, puede tener problemas de volver al chupón, de chuparse un dedito, los procesos de andar, detenerse, es decir, que ya no quiera caminar, que esté un poquito más irritable, chilloncito. O sea, tú puedes notar en tu bebé esta situación con el proceso de separación. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con esto? Pues el niño necesita desarrollar un apego seguro y esto depende del cariño y de la atención de sus padres. El niño que habla reiteradamente, hay que decirle, aunque no hable, que papá o mamá volverá pronto, los procesos que tengas de convivencias, pues entre más pequeñitos son los niños, la frecuencia debe de ser de esta convivencia, pues de 2 a 3 días a la semana por unas horas, pero también los fines de semana. Estamos hablando de que no tardar más de 2 días en que no vea a esta figura, por lo menos unas horas, para que la pueda integrar y pueda lograr ese apego. Yo sé que es un proceso de la madurez muy fuerte. Si me acabo de pelear, descubrí una infidelidad, hubo a lo mejor insultos. ¿Y cómo voy a permitir que esta persona todavía venga? Sí, pues esta persona o es la mamá o es el papá de tu hijo. Y eso va a ayudar a tu hijo a su desarrollo, a que no tenga procesos, traumas de separación, miedos al abandono. Por eso es importante que lo integres y de alguna manera les quede a los dos muy claros que el papel de padres continúa, y entre más veces vea a su papá, aunque sea por periodos cortitos, porque no es una edad adecuada para que se lo lleve el fin de semana, porque ese apego no se va a dar. Este niño va a ser un niño súper inseguro, va a ser un niño con miedo al abandono, que en la edad adulta va a permitir que pase lo que sea, que le peguen, que lo insulten, con tal de que no lo abandonen. Por eso es tan importante hacer a un lado el dolor, atenderlo psicológicamente y centrarnos en la necesidad psicológica de nuestros hijos e hijas. Hay que evitar los cambios importantes en este proceso de edad, es decir, no cambiar en la medida de lo posible, pues el espacio del niño, sus cosas, sus rutinas, integrar al papá, a la mamá, al no custodio, sus rutinas de baño, de comida, de sueño, tratar de que no se alteren mucho. A veces en el proceso de separación, pues obviamente la economía cambia, hay muchos cambios, hay cambios emocionales, cambios de economía, a veces cambios de residencia, a veces nos vamos a vivir a casa de papá o de mamá y hay que integrar a más personas. En fin, son cambios, cambios, cambios. En la medida que podamos evitar esos cambios o en esos cambios integrar al papá no custodio, vamos de alguna manera a brindar que el niño no tenga un trauma por abandono, que pueda ser un apego seguro, que empiece a tener confianza. Este niño le va a dar confianza en sí mismo, el tener a sus figuras, reiterarle que papá va a venir o mamá va a venir. Esta situación de que no se sienta abandonado, no se sienta solo.
Los niños de entre 3, 4 y 5 años, sus padres son seres superpoderosos, son heroínas, todo lo saben, todo lo pueden, es es una figura de protección, los hace sentir seguros, los hace apartarse de los miedos, porque es la época donde desarrollan muchos miedos, y estos miedos, y el miedo más grande que puede dar en un proceso de separación, pues es el miedo al abandono, es el miedo al algo hice mal, soy un niño malo, soy una niña mala, soy una niña que no vale, por eso me dejaron, por eso ya no viene mamá, por eso ya no viene papá. Es bien importante reiterar y tratar de que estos cambios no destabilicen o tratar que sean lo menos impactantes, lo menos abruptos para el niño. El miedo y la angustia lo pueden hacer, como ya también platicábamos en el estadio anterior, que tenga conductas regresivas, que se vuelva agresivo, que muerda, que vuelva a hacerse pipí, que tenga temor de todo, que tenga temor de ir a la escuela, que tenga temor de esta separación. Imagínense si aunado a ello papá o mamá tiene que aumentar las jornadas de trabajo, pues imagínense lo difícil que es. Bueno, ya se fue uno y ahora ya se va el otro. Soy un niño muy malo, soy un niño que no merece amor. Esta es una lectura inconsciente de un niño que pues está en el pensamiento egocéntrico pensando que todo lo que pasa a su alrededor es por su culpa. Es fundamental incluir al padre no custodio y de todas formas, si dejamos al cuidado a nuestros hijos de alguien, pues que sea de toda nuestra confianza, que lo conozca, porque esta situación de la culpa es un peso que lo aplasta, es un peso que lo apaga, es un peso que no le permite relacionarse con más niños, que carga una culpa que en primera no tiene, en segunda lo detiene en su desarrollo, y pues es una persona que siempre va a tener mucho temor de relacionarse, porque va a sentir que no lo merece y que no se merece el tener una esposa, un esposo, el que va a empezar como a boicotearse y tener problemas en sus relaciones futuras. ¿Qué decir y qué hacer con esta situación ante los niños de esta edad? Pues hay que hablarles previamente de lo que va a pasar en la familia y que ambos papás van a estar con él, que no lo van a abandonar. Hablarle de que está bien que papá o mamá se vaya y que el amor no se va a ir porque el amor ahí va a seguir. No crearle expectativas de que sí, mira, si tú te portas bien, lo vas a ver o no. No, 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 porque acuérdense que estamos en un pensamiento egocéntrico y entonces, si yo lo destruí, pues yo lo tengo que arreglar, ¿no? Entonces, quitarle al niño esta responsabilidad y estas expectativas, reiterarle una y otra vez que sus papás lo aman, que no lo van a abandonar, que estar con él. Y bueno, pues ¿qué hacer? Pues es importante pasar el mayor tiempo posible, que el niño disfrute todo lo que pueda, abrazarlo, besarlo mucho, hacerlo sentir seguro, reforzarle sus logros, qué bueno, que iluminaste bien, qué bonito iluminas, ya te aprendiste tal o cual color, refuércele sus logros, dígale constantemente que él no es culpable de la separación, pida ayuda a los abuelos, a los tíos, a que lo ayuden a cuidarlos. Y es importante en este punto, si hay hermanos mayores, que ellos no tomen un rol de cuidadores de los niños pequeños, porque eso también más adelante vamos a hablar, pero es muy dañino y tampoco el niño chiquito debe de ver a sus hermanos mayores como esa figura paterna o paterna ausente que llega a ser, a suplir algo que no le corresponde. Continuando con las edades de los niños de 6, 7, 8 años de edad, que ya hay un poquito más pues de desarrollo, en esta edad tienen una intensa necesidad de relacionarse con niños de su edad, de tener ya como actividades con chicos y chicas de su edad. Eh, la familia sigue siendo súper importante, pero esta situación, pues, siempre es su temor de qué va a pasar con mis amigos, voy a seguir en la misma escuela, eh, es necesaria ya atención psicológica directamente para el niño en esta edad. Eh, Les afecta mucho que la situación de los papás
destruya o transforme la relación que tiene con sus amigos, con sus actividades, su deseo de ver a sus padres juntos continúa, si hay un deseo de verlos juntos, de hacer algo para juntarlos. Es importante nuevamente reiterarles que no son los culpables, sí ya empezar con tratamientos psicológicos y hablar mucho de este temor a los cambios, qué va a pasar. Pueden reaccionar de forma ya muy, ellos pues en vez de tener regresiones, como hablamos en los estadios anteriores, van a estar irritables, es enfadarse muchísimo, incluso pelear con sus propios amigos, se siguen culpando por el divorcio de los padres y hay mucho miedo de no volver a ver a su papá o a su mamá. En este proceso de desarrollo hay como una preocupación por el padre que se va del domicilio, si come, si duerme bien, si está bien, quién lo está cuidando, con quién vive. O sea, hay como una preocupación de protección que tiene el niño de esta edad acerca de mucho temor de qué está pasando con el papá, que no está viendo cómo está. Por eso es importante las visitas, convivencia, las videollamadas. Ahora la tecnología nos permite estar más cerca. ¿Por qué no permitir que el papá o la mamá no custodio todos los días una llamadita, una leída de cuento en la noche? ¿Por qué no permitir esa parte que va a tranquilizar al niño y que va a permitir que no tenga problemas en la escuela, que no tenga problemas de conducta, que esté tan enojado? Porque este proceso de duelo o este niño, cómo va, tiende a tener conductas agresivas en esta edad, porque es la forma en que maneja su dolor. Hay que explicarle al niño con detalle qué días podrá ver a su papá, cuánto tiempo, los horarios, reiterarle que si se va con el padre no custodio, el padre que se queda va a estar bien, lo va a estar esperando, que espera que lo disfrute mucho, es decir, no cargarlo de culpa de, ay, ya te vas allá, ¿no? De saber qué te dice tu padre, qué te dice tu madre, a ver, no cargar al niño con estos comentarios o estas situaciones de disgusto, al contrario, decirle te vas a divertir mucho, la vas a pasar muy bien, yo también voy a estar muy bien cuando tú te vayas, los dos te amamos, qué padre que llega el momento de que estés con tu papá o con tu mamá no custodio. Eso los va a hacer sentirse seguros, reiterarles que no tienen la culpa, que sus papás se hayan separado, hay que hablar mucho con él, escuchar sus inquietudes, a qué juega con los amigos, tratar de que estos amigos estén ahí presentes, de que no se pierda pues de sus prácticas de fútbol, a lo mejor de las fiestas con los amigos, o sea, que él no pierda esta parte tan importante que es que empieza esta sociabilidad con los amigos. Hay que explicarle siempre en la medida, incluso podemos poner en el refrigerador o en su recámara un calendario para que él visualmente vea cuántos días faltan para ir con papá, cuántos días faltan para ver a mamá, o en videollamadas para que él pueda sentir que tiene cierto control de la situación. Si yo sé qué días y en qué horarios voy a ver a mi papá o a mi mamá, eso me da una seguridad, eso me quita este sentimiento de abandono de no lo voy a ver, y si lo veo allá, mi mamá que se va a quedar aquí triste sola. Ese tipo de cosas van a hacer que el niño se calme, que tenga esta información, y que está bien sentirse tristes, que está bien extrañar a la otra padre, al otro papá que se va, el sentir miedo, el sentir frustración, y tenemos que buscar el sentimiento que tenemos que transmitirle a nuestro hijo en esta edad es seguridad y que está protegido, que los dos siempre lo van a proteger, que siempre lo van a amar, que si tiene un problema puede hablar con papá o con mamá. Hay que, el divorcio, pues las salidas, hay que organizarse con las salidas, los cumpleaños y no permitir que pierda, como ya les había comentado, esta relación con las familias extensas. Los niños de 9 y 10 años, pues también siguen en esta situación pues de la sociabilidad, empiezan a tener actividades ya incluso fuera de casa, como salir en bicicleta, tener mayor autonomía, querer hacer actividades deportivas,
Exigen más de que los papás se interesen en sus actividades, de que se adapten a sus deseos, necesitan ser el centro principal que deben atender los papás. No quieren que el papá les frustre sus planes, ¿no? Las visitas, las convivencias, no quieren perderse en ningún tipo pues de plan que ya tenían, ¿no? Aquí continúa la forma, cuando se da la separación hay mucha ira, hay mucha rebeldía en estas edades, entre los 9, 10 años, 11 años. Pueden pelearse con los amigos o también pueden tender a aislarse, a cerrarse por completo y a no querer nada que ver con los amigos, nada con los papás, a crear como un mundo interno que los llena de tristeza, ¿no? Tienen un criterio propio de lo que está bien y de lo que está mal y empiezan a juzgar, a decir, esto pasó porque mi papá hizo tal o cual cosa, o esto pasó porque mi mamá hizo tal cosa. Imagínense si no les damos información. Va a agarrar a uno de víctima y al otro de victimario y va a ser el juez, va a ser tajante y entonces se va a enojar. Esto le repercute a la larga con sus relaciones personales, le aumenta, los pone a los niños en combate, siempre temeroso de que alguien lo ame porque me va a dañar, porque me va a hacer algo como mi papá o como mi mamá. Es importante calmarlo, comprender su angustia, impedir su violencia. No puede ser violento. No puedo decir, bueno, es que mi hijo es violento porque está sufriendo. Hay que impedirlo. Hay que buscar esas vías donde nuestros hijos canalicen ese dolor, esa rebeldía, ese enojo, promoverles actividades como salidas en grupo, como excursiones con sus amigos, ir al cine, cosas que impidan que su hijo se sienta con esta rabia desde una posición de verdugo, desde una posición castigando. Y esto lo va a ver si los papás se comunican, si los papás se tratan bien, si los papás se tratan con respeto y se dan cada uno su rol de papá y de mamá. Es importante darle indicaciones, no permitir que esos enfados se transformen en peleas, que lastimen a sus hermanos, si tienen hermanitos, permitirle que hable de su enfado, no minimizarlo, ni tampoco quererlo desaparecer. El enfado existe, que hable de él, que lo sienta, que lo dibuje, que lo transforme en un deporte. Puedes apoyarlo en sus relaciones o del lado contrario, si está con esta situación de aislamiento, de tristeza, de hacerse a un lado, pues tratar de motivar y que salga. Acuérdate que a esta edad tus hijos tienen que estar con amigos, con sus iguales, para que se desarrolle de manera adecuada. Los hijos entre los 11, 12, 13 años, los preadolescentes, bueno, pues aquí hay cambios aparte de todo. Tenemos cambios fisiológicos, cambios psicológicos, cambios conductuales, buscan mayor integración en sus iguales, tienden a ya desprenderse más del núcleo familiar y bueno, pues empiezan como a esta necesidad de aceptación y de integración a grupos de chicos y chicas de su edad. Necesitan mucha protección, seguridad, para que esta separación psicológica y de identidad no los haga buscar. Si tenemos una mala comunicación con nuestros hijos adolescentes, pues es un factor de riesgo importante, porque si están buscando este sentido de pertenencia, y en mi casa solo hay problemas, gritos, no puedo ver a mi papá o a mi mamá, no custodio, me meten en sus problemas y demás, pues lo que va a hacer el niño es buscar en grupos donde se sienta protegido. La fantasía es tan grande que intentan crear sus propias familias. Por eso a veces hay embarazos precoces, sexualidad precoz, empezamos como ya a probar sustancias. Entonces es tan importante en esta etapa ser todavía más esta labor de unión entre los padres para que tenga esos límites y esos pilares firmes y que independientemente de lo que esté sufriendo, sepa que sus papás están ahí y que aunque tenga que formar o quiera formar parte de otros grupos de su edad, pues sepa que los papás están vigilando, que saben que debe de tener horarios, debe de tener pues reglas que se cumplen tanto con papá como con mamá
porque no se vale tener un papá que le permita todo, y porque esto va a permitir que el chico se confunda y quiera estar con el papá permisivo, con el papá que no le pone límites. Y eso es un factor de riesgo, por lo que ya platicamos, porque puede desarrollar pues una sexualidad precoz, puede tener embarazos en la adolescencia, entonces puede ya tener cosas muy fuertes que pues trunquen su desarrollo. Por mucho que la familia se rompa, ellos cómo lo reaccionan. Ya hablamos que los primeros niños pues tienen regresiones, conforme van avanzando hay mucha rabia, luego primero hay culpa, luego hay rabia. Aquí pareciera que hubiera indiferencia. Pareciera, no me importa que se van a separar, ay, me da igual, ya era hora, ya se estaban tardando. Este tipo de frases podemos encontrar en chicos preadolescentes y adolescentes de, bueno, pues tenía que pasar. Pareciera ser una indiferencia que no les afecta, pero es todo lo contrario, eso no es verdad. Por supuesto que les afecta, por supuesto que les duele. O pueden tener también reacciones muy exageradas de enojo, de coraje, empezar a fumar, a beber, a querer tener relaciones sexuales. Su conducta puede verte favorecida, esta autodestrucción o este dolor, manejarlo de manera inadecuada si pasan mucho tiempo solos, si no hay quien los esté guiando o observando. Es una búsqueda de identidad sus iguales, pero imagínense que ya se fue papá, o mamá tiene que irse a trabajar jornadas más largas de trabajo. Encima de todo le dejó la responsabilidad de cuidar a los hermanitos, ya no puede estar con los amigos, no me quiero apoyar de la familia paterna y materna. Entonces, al dejarlos solos, pues es un factor de riesgo que puede aumentar estas conductas, pues que afectan su desarrollo y que pues es que estar siempre constantemente con ellos, ¿no? Aunque pareciera, yo recuerdo muchas entrevistas, los papás me dicen, no, es que mi hijo es muy maduro, lo ha tomado muy maduro, parece un adulto, parece que no le afecta, pero en realidad no es eso, en realidad es que no lo está demostrando, pero no es una situación menor. Y es una tendencia que el adolescente parezca indiferente ante lo que pasa. Hay que hablar mucho con ellos, aunque pareciera que no quieran tomar el tema, aunque sean evasivos, cómo van en el colegio, preguntarles por sus amigos, interesarse por las cosas. Que si no entiendo los videojuegos, pues entonces busco en YouTube qué videojuegos, de qué tratan, cuál es el... O sea, porque no tenemos por qué saberlo todo, pero sí es importante tener un canal de comunicación con mi hijo o hija adolescente, porque si se cierra ese canal, pues puede buscarlo en otro lado, sentir soledad, y yo pues me voy con la idea de que, no, pues parece que no le afectó, se ve como indiferente, y no, o sea, en realidad tengo que buscar que si sale con una persona, que piensa aprovechar, el que nunca se sienta mal por la separación, de lo orgullosos que se sienten, ¿no? De interesarnos por las actividades que realiza con los amigos, estar al pendiente de ellos. Si pasa mucho tiempo solo, pues llegar y platicar, tratar de que no tenga compañías inadecuadas o conductas inadecuadas, no dejarlo mucho tiempo solo. Hay que sugerirle actividades, pues, con amigos, pero supervisadas, que siempre esté un adulto ahí, que si se van al cine, que si van aquí, siempre estar al pendiente de ellos. No hay que impedir que vean al otro papá, porque pues esta parte también los nutre, también les da cierta seguridad. Es fundamental ser como muy respetuosos con la relación que tengan con el padre no custodio. Ya chicos ya más, ya con estos cambios físicos de 14 a 17 años, bueno, pues ya los cambios físicos ya están como más latentes, siguen con esta actitud de pareciera ser muy diferente, pero pues no lo es. O sea, el proceso de separación es un proceso que pues impacta todo el núcleo familiar, y tampoco podemos estar, no, sí, háblame de tus sentimientos, no, porque finalmente se va a cerrar. Como tratar de ser como muy respetuosos, pero de entender que esa indiferencia esconde tristeza, que esa indiferencia es una evasión a no querer hablar de lo que les duele. Podemos apoyarnos, bueno, entonces si no quiere hablar conmigo y dice que no le pasó nada y no puedo ser invasivo con él, entonces ¿qué hago? Interésate por lo que hace con tus amigos, por la música que oye,
por lo que pasa en su mundo. Hay que ratificarle todo el tiempo que los papás lo aman, lo orgulloso que se sienten de ellos, que este es un proceso que duele a todos, pero que va a pasar. Y que saben que los amigos también es una parte importante para ellos. Hay que tratar de que no fomentar o no permitir agresividad, que no tengan conductas temerarias o arriesgadas o peligrosas como el alcohol, las drogas, el sexo. Y si se aíslan mucho, tampoco es adecuado. Hay que permitir o fomentar que tengan actividades donde estén con grupos de su edad. Se observan agresividad, se observan hostilidad entre los papás. eh, es un detonante que los va a echar a la calle a buscar esa paz, esa tranquilidad, esa pertenencia. Por eso es tan importante proteger a nuestros hijos de nuestras discusiones, de nuestras reacciones iracundas, de nuestro dolor, de todas esas cosas negativas que tengamos que pensar y decir del otro. Es importante contarles la verdad, más a un adolescente. No podemos engañarlo, no podemos decir, ay, tu papá se va a ir a trabajar a otro estado, pero a ver si luego viene. O sea, no tratarlo como un tonto, porque sabe perfectamente que está pasando algo. Hay que hablarle con la verdad, hay que hablarle, obvio, sin dar detalles, sin hacer un drama de esto, pero sí hablarles de que los dos, y como ya reiteraba, hay que hablarles de que se va a dar este proceso de separación y que tenga todas sus, tratar de forma razonable, de contestar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, tratando de no herirlo y de reiterarle que siempre sus papás van a estar y que es un apoyo y que lo amen. Y aunque ustedes como papás, mamás, veas que hay indiferencia, no te vayas con esa idea. Antes que nada, hay que tratar de comunicarnos con él, no tomando posiciones de amigos que pueden ser muy peligrosas y muy cuestionables, pero sí el te quiero, el te necesito, el quiero saber de ti, el quiero que este proceso lo pasemos juntos, el que si necesitas algo, aquí estoy. No minimizando, no poniéndose muy rígido, aunque parezca distante, el adolescente escucha, ve y se da perfectamente cuenta de todo lo que está pasando. Y si nosotros tratamos de engañarlo, tratamos de minimizarlo, de dar por hecho, de no enfrentar con él esta ira que pueda sentir, este enojo, bueno, pues les digo que eso es como una puerta a abrírselas a la calle, a buscar quién sabe qué tipos de amigos, ¿no? Quién sabe qué personas están relacionando con él. Por eso es importante que siempre esté una persona de confianza vigilando, estando en todo momento con ellos, tratando de ver qué está pasando con ellos. Como tú ves, papá, mamá, cada hijo y de acuerdo a su desarrollo puede tener una reacción diversa a la separación, pero todas son importantes, en todas debe de estar la otra figura presente. Quiero invitarte, papá, mamá, a que seas reflexivo y te mires al espejo y veas en qué parte del proceso estás y que es un proceso que no tienes por qué pasar solo, que hay especialistas que te pueden ayudar a tener esta comunicación asertiva, una comunicación efectiva con tu expareja para hacer esa transformación de expareja, que es donde hubo dolor, donde hubo amor, donde hubo muchas emociones y ponernos en el rol que ahora nos corresponde, que es de papás, un rol que debe de respetarse, que cada uno debe de tener ese rol, independientemente de que volvamos a tener nuevas parejas, ese rol debe de ser respetado, porque en la medida que tú seas respetuoso con el papá o la mamá que elegiste para tener a tus hijos, es como blindar su desarrollo psicológico, es evitar que tenga traumas, evitar que tenga después serios problemas o de drogadicciones o de abandonos o relaciones muy destructivas. Ayúdate porque como tú eres el pilar, tú eres la guía, pues busca ayuda profesional y también hay que buscar para nuestros hijos. Hay muchas conductas sumamente destructivas que quiero que tú te pongas a reflexionar y te caches. ¿Qué estás haciendo?
Si se da una convivencia, aplicas el investigador privado, cuando llega tu hijo, comienzas, ¿y qué te dijo? ¿Y qué fue? ¿Y quién fue? ¿Y cuánto gastó? ¿Y qué te dijo? ¿Y entonces a dónde te llevó? ¿Qué te dio de comer? A jugarle al investigador para que el niño que pues está adaptando también al proceso de separación, está en su proceso de duelo, viene de pasarla a lo mejor muy bien con papá o con mamá, tú lo sientes en el banquillo de acusados y lo empiezas a interrogar de una manera inquisitiva, burlona, desagradable de qué hicieron. ¿Qué vas a hacer? Eso es como si tomaras a tu hijo y le metieras una cachetada. Así de grave es el que no respetes la relación que tiene con su papá no custodio. Yo sé que tú piensas que el preguntarle es como una forma de protegerlo, que no le vayan a hacer algo. Pero yo te puedo asegurar que el tener una buena comunicación con tu hijo, él te va a ir diciendo gradualmente, te va a ir contando cosas, te va a ir diciendo, no necesitas interrogarlo, no necesitas hacerlo sentir mal por tener esta convivencia, porque eso lo va a hacer que el niño empiece a saber que eso genera problemas y aunque tenga mucho amor por el padre no custodio, empiece a no querer ir. Y yo he entrevistado a mamás y digo, es que yo no le digo nada, yo le digo, sal, pero cuando regresan los interrogan o les hacen caras o los ojos volteados de, ay, sí, tu papá, ay, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones de verdad afectan mucho y no permiten que el niño se adapte a la separación. Esto es una interferencia parental que, bueno, no es el tema de la plática, pero que es una violencia psicológica muy grave que le hacemos a nuestros hijos, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. ¿O qué tal el hijo espía? ¿No? Ve y por ahí investigas y te fijas qué tiene en el teléfono y a ver qué me pueda servir para ganar el juicio, ¿no? ¿Quién gana estos juicios? ¿Quién los gana? Te invito a reflexionar al respecto. Tu hijo no puede ser la vía de comunicación con el papá, porque eso lo lastima, eso lo hiere, eso lo maltrata psicológicamente. Tú, papá, mamá, debes de ser la persona madura que se debe de comunicar con el otro. No impliques a tu hijo en el conflicto, porque eso es lo peor que podemos hacer para adaptar, para permitir que se adapte a esta separación, que si fue dolorosa para ti, pues también lo es para él, porque él no supo por qué se dio, porque él no lo pidió, porque no puede ver a las dos personas que ama peleando. Los conflictos de lealtad son muy frecuentes y destruyen a un niño porque no quiere ponerse del lado de alguno de los dos y a veces con nuestras acciones lo obligamos. Otra conducta muy negativa que he escuchado a lo largo de las entrevistas es llega el niño y le cambian hasta la ropa. Ay, no, esa es la ropa que te pone tu mamá. ¿Qué le estamos diciendo ahí a nuestro hijo? No te acepto, no te acepto, no te quiero. Para que yo te acepte y te quiera, debes de tener tal, 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 tal. Entonces imagínense con todo lo que ya platicamos, el proceso de abandono, el proceso, y todavía cambiarles la ropa y que si les da un juguete, no, pero aquí lo dejas, no te lo puedes llevar. Este tipo de acciones, de verdad, es como si acachetearas a tu hijo en el rostro. Y esa violencia psicológica que ejerces en él lo va a deformar. Nosotros como adultos tomamos una postura adultocentrista, que es decir, como adultos pensamos que por ser el adulto y el papá, sabemos perfectamente qué piensa nuestro hijo, qué necesita, qué quiere. Es como si lo anuláramos. No lo escuchamos, no hablamos con él, no tenemos esta capacidad empática de entender lo que mi hijo necesita, de entender que mi hijo necesita el amor del otro, de su familia. Yo sé que es un proceso complicado, pero te invito a reflexionar y te digo que son 3 palabras las que te debes de grabar, papá, mamá, para ayudar a tu hijo al proceso de separación y es permitir, respetar y fomentar la relación que tiene tu hijo con el padre no custodio, si tú eres el custodio. Y va del otro lado igual. Hay que permitir, respetar y fomentar. Aplícalo y vas a ver cómo los cambios en la conducta de tu hijo van a ser muy visibles. Con esto me despido, no sin antes agradecer su presencia, agradecer su atención y agradecer a la doctora Olga por esta invitación. Hasta la próxima.